La idea del bonete a Rancière es justamente la igualación de partida, el reconocimiento de que es él el verdadero maestro por inquietarnos en la aparición de la igualdad de las inteligencias de partida, para seguir generando interrogantes, para seguir escuchando, porque nadie tiene para nosotros comprado ningún estrado de saber, sino por la sola razón de tenerlo sostenido por estructuras de poder que ya las descubrimos como ficción. La propiedad de la inteligencia es la peor ficción posible, porque justamente obtura el florecer del disenso, la muy necesaria y rizomática aparición de diferentes aperturas de interpretación. El canon literario, la vanguardia estética o lo políticamente correcto son un dominio del estilo que se impuso, nada menos, pero nada más que eso, generando una forma de reparto de la torta que habrá que disputar como generación. Este grupo de pibes, ninguno mayor a 25 años, sin apoyo financiero de parte alguna, es decir, autogestionado, premia a Jacques Rancière porque nos empuja en ese sentido, ampliando los márgenes de lo posible. Porque de lo que se trata entonces no es solo de saber para desarrollar las mejores intenciones, sino de encender el fuego compartido. Gracias. El bonete. El bonete. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno, te dejo. Agradezco infinitamente a Adriano de Perone y la Facultad Libre de Rosario por su invitación, por las palabras que acabo de escuchar y también, por supuesto, por este honor que me hicieron. Estuve en Buenos Aires, en la UNSAM, en Lectura Mundi, el honor de recibir el diploma del maestro. Acá recibo el diploma del ignorante y, por supuesto, agradezco estas dos instituciones. Entonces, agradezco, muchas gracias por este recibimiento. Agradezco también, Marie Barthé, acá traduciendo,
que tendrá la tarea de traducir para ustedes. Para hablar de la relación entre tiempo y política, voy a partir de un tema que se impuso con insistencia desde los años 80 en el espacio occidental, el tema del fin. En 1992, Francis Fukuyama saludaba el fin del imperio soviético en un libro titulado El fin de la historia y el último hombre. Este libro anunciaba el fin de una época marcada por el horizonte de una revolución por venir, la entrada en un universo de una democracia consensual a la cual todas las naciones estaban poco a poco destinadas. No se puede decir que la evolución del mundo en los años siguientes hayan confirmado esta tesis de pacificación generalizada. La contradicción misma entre el diagnóstico y la realidad mostró que lo importante no estaba allí. Estaba en la afirmación que un tiempo había terminado, el tiempo de las revoluciones guiadas por una perspectiva de emancipación radical. Algunos años antes ya, un filósofo, Jean-François Lyotard, había definido el posmodernismo o el tiempo posmoderno como fin de la época de los grandes relatos y particularmente del gran relato revolucionario fundado sobre la idea de la insurrección de una víctima universal, el proletariado. El tiempo posmoderno sería en esta perspectiva algo más que un periodo de historia sucediendo a otra. Sería un tiempo posthistórico, un tiempo que ya no sería orientado por una idea de la historia como determinada por un dinamismo propio y consagrado al cumplimiento de una promesa. Bueno, estos temas filosóficos fueron relevados en un plano más pragmático por políticos, periodistas, expertos que nos describen un mundo político que hubiera definitivamente renunciado a los cambios, a los mundos nuevos. Habríamos pasado definitivamente de este tiempo cargado de futuros utópicos hacia el tiempo del corto plazo y de las anticipaciones inmediatamente verificadas. Es decir, el tiempo de las revisiones que cada mes esperamos, de revisiones y previsiones de crecimiento anual, de excedente o déficit de balanzas comerciales, de suba o baja de tasa de desempleo y, a fin de cadena, de suba o baja de la popularidad de los gobernantes. Pero vemos bien que el rol conferido al tiempo en el discurso dominante no se reduce a este cambio de escala. Decir que los tiempos cambiaron no es solo decir que hay que sustituir la medida del futuro inmediato a las proyecciones sobre los futuros lejanos. Es decir, que ya no se puede creer en lo que se creía. Es decir, que lo que era posible ya no lo es. A la idea empírica del tiempo, como ritmo de sucesión de los acontecimientos, se sustituye de hecho totalmente otra idea del tiempo. La idea del tiempo como determinación del juego de los posibles, es decir, en definitiva, del tiempo como principio de prohibición. Lo que acabó, entonces, lo que ya no se puede proyectar, lo que ya no tenemos que proyectar, es eso lo que terminó. Y por supuesto lo que ya no se puede proyectar en esta lógica es la posibilidad de cambiar el orden presente de las cosas. Y me gustaría mostrar que este supuesto fin de los grandes relatos es un reordenamiento de la lógica de estos relatos. Aquellos hacían del tiempo ayer un principio de posibilidad redoblado por un principio de prohibición. Lo que llamamos el fin de los grandes relatos sería mucho más para mí una operación que separa estos dos principios para dar prioridad, sino la exclusividad, al tiempo como principio de imposibilidad. Para entender esto, hay que retomar la pregunta: ¿qué es exactamente lo que llamamos un gran relato? A grandes rasgos podemos decir que es una intriga causal que propone una interpretación de la evolución global que determine las transformaciones del mundo vécu
vivido, Aristóteles había opuesto el tiempo racionalizado de la ficción poética que ordone los hechos según la necesidad o la verosimilitud al tiempo empírico de la historia que narra los hechos en su simple sucesión. Las teorías modernas de la historia quisieron hacerla inteligible, otorgándole el estatus de la ficción causal. Le dieron así una necesidad interna que era al mismo tiempo la promesa de un fin. Entonces, el gran relato histórico comprendía así dos articulaciones fundamentales. La primera vinculaba la evolución con su saber. La evolución producía la posibilidad del conocimiento de la evolución, el cual permitía, a su vez, influir sobre esta evolución. La segunda vinculaba el conocimiento del estado de las cosas con el conocimiento de las razones de su posible destrucción. Las mismas razones que explicaban el estado de las cosas, en el pensamiento marxista, entre otros, explicaban la posibilidad de su superación. Pero esta relación también se leía al revés. Las razones que explicaban por qué el presente podía ser superado, explicaban también por qué no podía serlo actualmente. Este nudo entre el principio de posibilidad y un principio de imposibilidad estuvo en el corazón de la racionalidad marxista. En su lógica, la misma necesidad que había producido el capitalismo había producido el conocimiento de la ley de su evolución, cuyo término era su supresión. Este conocimiento daba a la vez la inteligibilidad de los fenómenos del mundo vivido y el arma del combate para un nuevo mundo. Pero también lo daba instituyendo un reparto entre los que estaban atrapados en la sucesión empírica de los fenómenos y quienes tenían una vista del conjunto del encadenamiento racional de los acontecimientos. Lo que describimos como fin de los grandes relatos es mucho más un reordenamiento de los elementos y de las funciones del tiempo. Nuestro tiempo, quiero decir, la descripción del tiempo que nos da el orden dominante, no se despidió del discurso de la necesidad histórica ni del modo marxista de interpretación del mundo vivido, ni mucho menos de la distinción que opera entre quienes viven en el tiempo del conocimiento de las causas y quienes viven en la sucesión de los efectos. Simplemente modificó la relación que este discurso establecía entre lo posible y lo imposible. Al mismo tiempo que ayer hacía posible la destrucción del orden dominante, prohibía al mismo tiempo que eso llegara ya. Ahora prohíbe que llegara algún día. Es decir, que el tiempo como principio de imposibilidad devoró en el discurso dominante hoy el tiempo como principio de posibilidad. Pero lo hace en nombre de una misma intriga fundamental, la de la necesidad histórica y de sus efectos sobre los mundos vividos. Primer punto, entonces, el sentido de la necesidad. El discurso de la dominación describe nuestro tiempo como un tiempo de descreencia, de escepticismo, que limita el horizonte de lo posible al cálculo de los efectos inmediatos. Pero las cosas no son tan simples, ya que esta restricción en el horizonte temporal también se presenta como la consecuencia de un cambio de escala global. Lo que restringe el horizonte temporal, como nos dicen, es el hecho de la globalización y del mercado mundial. Pero esta ley del mercado solo puede imponer su evidencia identificándose a una intriga de necesidad global. Entonces, quienes gestionan el corto plazo son al mismo tiempo quienes saben o pretenden saber que esta gestión es ella misma la ley de una necesidad económica que también es necesidad histórica. Antaño, en países como el mío, el discurso dominante oponía al determinismo histórico marxista la libertad de los agentes económicos intercambiando libremente sus productos en el libre mercado. Hoy, con el entrelazamiento creciente de los mercados en la economía global, esta famosa libertad
es cada vez más reducida por sus campeones mismos a la libertad de someterse a la ley del mercado mundial y abarcar la forma de temporalidad que éste determina. Lo que estaba descrito ayer como la evolución necesaria del proceso histórico conduciendo al socialismo se vuelve entonces simplemente la evolución necesaria llevando al triunfo mundial del mercado. En el siglo XIX, Marx estigmatizaba a los artesanos, a los pequeños burgueses y a los ideólogos que buscaban frenar el desarrollo de las formas capitalistas porque estas formas los amenazaban de muerte y también porque preparaban el porvenir socialista. Hoy, en el seno de la Unión Europea y en mi país muy particularmente, la destrucción de las formas de protección y de solidaridad social se ve justificada en nombre de la necesaria adaptación a la necesidad histórica del advenimiento del mercado global. Por consecuencia, toda lucha contra esta adaptación está asimilada a una actitud egoísta y reaccionaria de fracciones de la población apegadas a un pasado que ya terminó y rebeldes a la evolución histórica necesaria que amenaza de destruir sus privilegios. Por ejemplo, en Francia, las luchas contra las reformas de los sistemas de jubilación y más ampliamente en Europa fueron estigmatizados por una inteligencia progresista como la reacción egoísta de privilegiados que defendían sus ventajas adquiridas en detrimento de las generaciones por venir. Pues la necesidad del relato histórico existe todavía y esta necesidad es tanto más necesaria cuanto es ella que sella la alianza siempre más estrecha entre potencias financieras atadas a efectos de rentabilidad a corto plazo y gobiernos que tienen la mirada fijada en indicios y sondeos del mes. Simplemente la afirmación de esta necesidad ha sido desconectada de la fe en un principio inmanente de autodestrucción del sistema. El relato que a la vez justificaba el sistema de dominación y anunciaba su muerte ha sido desencargado de su segunda función. Se volvió la simple justificación de este orden y la demostración de que toda forma de combate contra su ley era una agitación ineficaz y reaccionaria. Pasa lo mismo con el segundo aspecto del gran relato marxista, su capacidad de funcionar como una forma de inteligibilidad de los fenómenos del mundo vivido. La fuerza de este relato venía de su capacidad de mostrar en todos los fenómenos de la vida cotidiana los efectos de la ley general del sistema, pero también los efectos disimulados a quienes los padecían por la ley de la ideología. El corazón de esta lógica era el análisis de la mercancía como siendo a la vez efectuación y disimulación del proceso de explotación. La tradición marxista del siglo XX no dejó de desarrollar este doble aspecto, mostrándonos cómo la extensión del imperio de la mercancía sobre las relaciones sociales era al mismo tiempo construcción de un universo de palabras, de objetos, de imágenes, estructurando los pensamientos, los deseos y los comportamientos cotidianos de los individuos. La crítica adorniana de la estetización de la vida cotidiana, la denuncia por Greenberg de la cultura kitsch impuesta por los hijos de campesinos inmigrados a la ciudad, el análisis por Barthes de mitologías producidas por revistas, el análisis de la sociedad de consumo en Baudrillard o la denuncia de la sociedad del espectáculo por Guy Debord son tantos mojones en la elaboración de la descripción de una vida cotidiana enteramente colonizada por la ley de la mercancía. En esa época, estos análisis constituían el centro de lo que podríamos llamar un sentido crítico, toda una red de descripciones e interpretaciones del mundo vivido que constituía una matriz común para el análisis sociológico, la denuncia política y la práctica artística. Esta matriz explicativa
Se suponía de esta matriz explicativa disipar las formas de captación ideológica que sometían a los individuos a las leyes de las dominaciones y armar a los que la combatían del conocimiento del funcionamiento de la máquina social. Está claro que este cuerpo de descripciones y explicaciones no se desvaneció con lo que llamamos el escepticismo postmoderno. En mi país escucho todos los días voces, numerosas voces que denuncian en todas cosas la vida, el arte, la política, la sexualidad, la comunicación y la revuelta misma, que todo se devino mercancía y espectáculo. Entonces, este cuerpo de interpretación no cambia. Lo que cambió es la manera de usarlo, el sentido de lo posible en el cual funciona. Ayer, esta denuncia estaba entendida como instrumento de una lucha contra el proceso del capital. Devino ahora a la inversa la demostración de que la mercantilización y el espectáculo lograron enteramente colonizar la vida individual y que la ley del mercado al final no es otra cosa que la del individualismo de masa. De este modo, lo que estaba denunciado ayer como vicio del sistema, hoy está denunciado como vicio de los individuos mismos. De algún modo, descargamos el capitalismo de su función de causa del sistema y lo asimilamos al reino del individuo narcísico, ávido de toda forma de consumo y de espectáculo. Esta identificación determina dos tipos de relato de moda. Está el relato de la repetición, que describe un sistema que reproduce sin fin estas condiciones de existencia sin posibilidad de ruptura. También está el relato catastrofista, particularmente virulento hoy en día en Europa, que nos describe este reino de la mercancía y del espectáculo como el gran desastre, la disolución de todos los lazos sociales y la destrucción del orden simbólico que estructura las sociedades humanas. El discurso crítico de ayer sobre la mercantilización y el espectáculo se vuelve entonces el discurso de resentimiento que denuncia un mundo llevado al apocalipsis por individuos democráticos ávidos de goces. Su lógica se vuelve una espiral en el cual ellos mismos que se sublevan contra el orden dominante se ven acusados de ser sus mejores cómplices. Es así que los movimientos de la revuelta anticapitalista de la juventud de los años 60 fueron reinterpretados a posteriori como el laboratorio de nuevas formas de capitalismo. Unos los acusaron de haber puesto en primer plano exigencias individualistas de autonomía y de creatividad, y de haber permitido así introducción de nuevas formas de management fundadas sobre el proyecto y la iniciativa descentralizada. Así, la revuelta de los estudiantes franceses en el 68 habría contribuido a formar lo que un título de un libro famoso llamó El nuevo espíritu del capitalismo. Otros críticos fueron más lejos, declarando que, por su crítica de la autoridad y de las instituciones autoritarias, estas revueltas habían atacado las instituciones tradicionales que oponían ellas solas, que se oponían solo ellas a la ley del mercado. Es decir, que abrieron la vía a un triunfo del capitalismo destrabado, librado de sus últimos trabas, enteramente disponible para la ley del mercado. Así, las dos grandes figuras del relato modernista, el discurso de la necesidad y el de su disimulación en la brecha entre el movimiento de conjunto y el tiempo vivido, estas dos grandes figuras funcionan todavía en el corazón de un presente, aun si éste se presenta como apegado a la sola realidad de sus efectos inmediatos. Estas figuras toman formas de apariencia contradictoria. Por un lado, el relato progresista, en el cual la fe marxista en la evolución histórica se une con la tesis liberal de la mano invisible que asegura el triunfo del bien
por la mediación misma del mal. Por otro lado, el relato catastrofista de una humanidad democrática enteramente homogénea al imperio capitalista del mercado y a su potencia de disolución del lazo social. Podemos decir que la contradicción es secundaria. En los dos casos se trata de lo mismo: declarar imposible la resistencia al orden de las cosas existentes. Pero creo que es importante ver que el relato modernista de la necesidad histórica ha sido él mismo una mezcla de dos relatos de apariencia contradictoria, pero que ambos hacían funcionar el tiempo como principio de prohibición e imposibilidad. Por un lado, el relato moderno de la necesidad histórica se nutrió del modelo forjado en la edad del iluminismo. Este modelo hecho de historia humana, que hizo de la historia humana un proceso unilineal que conducía del salvajismo originario al perfeccionamiento de la civilización a la manera de un niño que progresa de la ignorancia al saber. Y esta concepción del desarrollo unilineal se unió con la creencia optimista según el cual el mal es la vía del bien. Pero el relato modernista también retuvo de manera menos visible algo de la visión antigua del tiempo histórico como sucesión de ciclos, partiendo de una edad de oro y corrompiéndose lentamente hasta un estado último de decadencia y a una revolución iniciadora de un nuevo ciclo. Es, entre otras cosas, así que el pensamiento contrarrevolucionario nacido al fin del siglo XVIII en reacción a la Revolución Francesa de 1789, elaboró un relato de la modernidad que articulaba el tema nuevo de la necesidad histórica con el esquema antiguo de la decadencia. Este relato hacía de la Revolución Francesa el acabamiento de un proceso de disolución de los vínculos sociales inherente a la modernidad. En este relato, entonces, este proceso de desarrollo del individualismo había empezado con la Reforma Protestante para acabarse con la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano abstracto. Este proceso, decían, tenía con su desarrollo desgarrado el tejido de las instituciones que unían y protegían los individuos, incluyéndolos en comunidades como religión, monarquía, corporaciones. Había creado un mundo de individuos aislados, disponibles a la vez para la explotación industrial y para el terror político. Ahora bien, este tema de la totalidad social desgarrada por el mal individualista funcionó como una descripción adecuada de la sociedad moderna, inclusive entre quienes se encontraban a las antípodas de las conclusiones que iba a sacar de ello el pensamiento contrarrevolucionario. Así fue que el relato marxista combinó el tema progresista de la constitución de la riqueza común a través de las formas de su apropiación privada con el relato contrarrevolucionario del tejido social recortado en pedazos por el reino burgués del egoísmo. Hoy todavía esta tensión entre los dos relatos contradictorios animan los discursos que sacan de la evolución del capitalismo consecuencias enteramente contradictorias. Algunos, como Toni Negri, ponen en el centro de sus análisis el desarrollo de las formas de la producción inmaterial y ven en ello el desarrollo en el seno mismo del capitalismo de un intelecto colectivo y de una forma de propiedad colectiva sobre los modos de producción capaz de hacer explotar los límites del sistema. Otros ven, al contrario, en este mismo proceso, el último grado de la deposición del trabajo humano, que se adueña del poder cognitivo mismo para objetivarlo como potencia técnica extranjera y dominadora. Pero otros también parten de esta visión catastrofista
y ven en este proceso de deposición radical o de nihilismo radical el momento último de un ciclo, la supresión de todo futuro y entonces el anuncio de un porvenir nacido precisamente de la radical ausencia del futuro en el presente. Bueno, es el argumento desarrollado por un libro que hizo cierto ruido en Francia hace algunos años que se llamaba La insurrección que viene. Lo que caracteriza entonces nuestro presente es de presentar en su desnudez estas dos versiones del tiempo, progresista o decadente, que más o menos se mezclaron en la visión modernista. Pero si pudieron hacerlo, es que el relato del progreso y el de la decadencia remiten a un modelo común. Este modelo es el de un proceso que es unilineal y homogéneo, pero también partido en su interior. En este modelo, este tiempo está pensado como proceso global orientado hacia una sola dirección. Entonces, irreversible. Pero la relación de este proceso global con la temporalidad de los mundos vividos se plantea como doble. Por un lado, el proceso se plantea como potencia que determina enteramente el tiempo vivido de los individuos. Es lo que hacen todos esos análisis, lo recordaba hace un rato, que nos muestran todos los aspectos cotidianos de los mundos vividos individuales enteramente homogéneos al tiempo global de la valorización de las mercancías. Este mundo se lo describe como el reino de un presente absoluto en el cual todo va junto y a la misma velocidad. La producción, el consumo, la comunicación, la circulación de las imágenes, etc. Pero al mismo tiempo, este tiempo homogéneo se nos lo describe como un compartir entre dos maneras de vivir estos tiempos, entre dos modos de encadenamiento que ya distinguía la poética de Aristóteles. El de la intriga causal del conocimiento y de la sucesión empírica, y el de la sucesión empírica de la ignorancia. Los que se viven de manera totalmente homogénea al tiempo de proceso económico global, también se los piensa como viviendo en la inmediatez de un presente que les hace incapaces percibir tal conexión. Este modelo del tiempo como necesidad global descansa en última instancia sobre un compartir del tiempo mucho más fundamental. Compartir entre los que no tienen tiempo de percibir, que no tienen tiempo de ocuparse de los asuntos comunes. Es decir, que el tiempo, antes de ser la línea tensa entre lo que era y lo que será, es una forma de vida, o en mis términos, una forma de partición o reparto de lo sensible. La diferencia aristotélica entre dos temporalidades, distinguía dos tipos de hombres, los hombres activos capaces de concebir y de perseguir grandes fines, y los hombres pasivos que viven en la simple sucesión. Platón justificaba la exclusión de los artesanos de la esfera política a partir de dos datos. La primera era el trabajo que, él decía, no espera. La segunda era la distribución de las capacidades que separaban quienes habían nacido para el hierro del trabajo de quienes habían nacido del oro del pensamiento. Las dos razones no hacían sino una. Vivir en un tiempo era vivir en un mundo de capacidades o de incapacidades determinadas. Ahora bien, este reparto de los tiempos y las capacidades no dejó de reproducirse en el seno mismo de las teorías que confiaron al proceso histórico la tarea de una emancipación. Y hoy, con todos estos temas del fin, reafirman crudamente su significación jerárquica. Es este modelo de un tiempo a la vez global, unilineal y partido de adentro que me parece necesario cuestionar si queremos pensar a la vez la manera en la cual se organiza hoy el tiempo de lo común, organizado por la dominación, y a la vez la manera en la cual puede ser subvertido.
Para eso, creo que es necesario primero poner en tela de juicio el modelo que piensa la dominación y la sujeción en simples términos de una relación entre el tiempo global de la circulación del capital y el tiempo del consumo de los individuos. No estamos en este tiempo del presente absoluto que se nos quiere describir. La organización de la dominación no está asegurada por el simple tiempo del proceso económico global. Pasa por la construcción de un consenso, en el sentido en el cual intenté dar sentido a esta palabra. Un consenso no es un acuerdo entre individuos o grupos. Es una construcción sensible del espacio y del tiempo de la comunidad, propios a excluir todo suplemento al recuento de sus partes, propio a excluir toda intervención de fuerzas exteriores a este recuento, toda interrupción de este tiempo. Es esta saturación del espacio y del tiempo de la comunidad que se encuentra en el corazón de lo que propuse llamar policía. La organización del consenso es, en particular, una policía del tiempo, una manera de construir a la vez la convergencia global de los tiempos que da coherencia a un sistema de dominación y la divergencia interna que separa a los sujetos de su tiempo propio. Esta organización es el asunto de instituciones que hacen del tiempo su propio asunto y trabajan a organizar esta convergencia y esta divergencia. Bueno, existe una multiplicidad de procedimientos y instituciones que aseguran esta regulación del tiempo. Voy a recordar aquí tres que me parecen esenciales en esta constitución de un consenso orden policial del tiempo. La primera establece los ritmos del tiempo de la comunidad. La segunda construye la convergencia imaginaria de las temporalidades. La tercera construye la divergencia entre el tiempo de la maestría global del sistema y el tiempo de los individuos. Estos procedimientos muchas veces se entremezclan, pero puede ser útil presentarlos de manera separada. Primer procedimiento es el hecho de establecer calendarios que dan forma a un tiempo de la vida pública y constituyen así un tiempo de lo común. Pensamos, por supuesto, al tiempo de los medios y a la manera en la cual sus citas crean, o sus agendas crean lo que llamamos una opinión, menos por el contenido de sus mensajes que por la forma temporal de su emisión. También podemos pensar al papel que juega la lógica del proceso electoral. Podemos discutir sin fin para saber si las elecciones encarnan un real poder de expresión democrática o si no son más que artificios de democracia formal enmascarando la realidad de dominación de clase. Pero antes de ser asunto de elección, verídica elección o trucada, el proceso electoral es un modo de construcción del tiempo de lo político que tiende al final a reducirlo a solo dos momentos, el tiempo preelectoral y el tiempo postelectoral. Así se construye una coincidencia cada vez más estrecha entre el tiempo de la política y el tiempo del Estado, y una absorción del primero por el segundo. Es este proceso normal que revelan a su manera excepciones caricaturales, tal como fue la promesa de Mubarak, con la cual pensó apaciguar la contestación popular del egipcio, cuando prometió cambiar los resultados de las últimas elecciones para dar más lugares a la oposición. Reconocer el fraude electoral y prometer cambiar el pasado era una manera de afirmar el poder del Estado como maestría sobre el tiempo. Hay segundo, la construcción de la convergencia de los tiempos. Es la objeto de una ficción específica. Lo recuerdo, para mí una ficción no es una imaginación sin consistencia. Es la construcción de un sistema de relaciones entre los datos de la experiencia y sus sentidos, donde el tiempo juega un papel importante como forma de racionalidad de los hechos sucesivos y de los fenómenos concomitantes.
Es así que, particularmente en Europa, las organizaciones interetáticas no dejan de crear instituciones y procedimientos que realizan una armonía imaginaria entre el tiempo de la economía, el tiempo de las instituciones y el tiempo vivido de los individuos. Por supuesto, el aparato escolar y universitario está en el corazón de este proceso, pero está en este centro de una manera que lo transforma en su propia metáfora. Es así como se instauró en el seno de la Europea un sistema conocido bajo el nombre de Bologna Process. Se presenta como un proceso de armonización de los diplomas. Pero esta armonización hace mucho más que hacer diplomas equivalentes entre los países. Tiende a construir una uniformidad que hace del tiempo pasado a obtener los diplomas pueda significar el saber adquirido. Construye una adecuación ficcional entre el tiempo del proceso económico global y el tiempo de los individuos a través de la supuesta adecuación entre competencias adquiridas y oportunidades de empleo que procure su ajuste a las formas de crecimiento económica. La prueba de esta adecuación no es la realidad del empleo que la da, es la organización temporal de los diplomas. Y de hecho, menos la realidad del mercado verifica esta concordancia, más la institución escolar está encargada de encarnar su ficción. A esta forma de construcción de la convergencia de los tiempos corresponden formas de construcción de la divergencia en el seno de un mismo tiempo. Es en este ángulo que hay que considerar el papel de los medios. Mi punto de vista sobre ello es muy diferente de la crítica dominante de los medios. Esta crítica nos dice que nos hacen vivir en un presente incesante, un flujo de imágenes que nos embarran en el presente, impidiéndonos tomar distancia con él. Yo creo que es totalmente lo contrario. Lo que hacen los medios es hacen coincidir permanentemente el curso amorfo de los acontecimientos con su explicación instantánea. Es hacer de todo acontecimiento un choque que hay que disipar por el conocimiento de sus causas o el síntoma de una evolución subterránea que hay que explicar. En mi país en particular, una tesis fue recientemente introducida en torno al periodismo. Según esta tesis, el periodismo no tiene como rol de informar a los lectores o auditores porque estos ya disponen de otras fuentes para conocer los hechos. Su rol es desencriptar los hechos y, por supuesto, solo podemos desencriptar lo que está encriptado. Es decir, que estos mismos hechos, supuestamente bien conocidos como hechos empíricos, se vuelven enigmas en tanto causas o efectos en una lógica causal o síntomas de una evolución de nuestro mundo. Es así que a cada momento se les prueba a cada lector, auditor, espectador, que son al mismo tiempo contemporáneos de los acontecimientos, pero también siempre atrasados sobre el tiempo de su causalidad. Se les prueba también que no los comprenderían si no se los explicara. Es exactamente así que el teórico de la emancipación intelectual acá celebrado, Joseph Jacotot, definía la lógica de la explicación, que era para él una lógica del embrutecimiento, una producción de saber que se despliega en el tiempo como producción a cada instante renovada de la ignorancia de quien estamos instruyendo. Era para él la lógica de la pedagogía. Se volvió ahora la lógica de la sociedad pedagogizada. Esta lógica produce sin cesar un doble efecto. Satura enteramente el campo de la experiencia, haciendo el saber sobre la racionalidad social coextensivo al tiempo de los acontecimientos cotidianos, pero al mismo tiempo hace de los actores de este cotidiano unos atrasados, permanentemente retrasados sobre esta coincidencia. Salir de este tiempo es salir de la doble presuposición de un curso homogéneo del tiempo y de la escisión interna
que hace de los que viven en él ignorantes. Es necesario entonces afirmar que no hay proceso global sometiendo a su ritmo el conjunto de la vida de los individuos y de las colectividades. Siempre hay varios tiempos en un tiempo. Hay desde luego un tiempo de la dominación, un tiempo consensual, para el cual la dominación prescribe los compases, los ritmos, las agendas a corto plazo y las proyecciones a largo plazo, que tiende a homogeneizar todas las formas de temporalidad bajo su control y devenir así constantemente la medida de lo que es presente, de lo que pasó definitivamente y del futuro que puede llegar. Pero hay otras formas de temporalidad que crean distensiones y cortes en este tiempo dominante. Distinguiré acá dos grandes formas que voy a llamar intervalos e interrupciones. Intervalos son creados cuando individuos o colectivos vuelven a negociar sus maneras de ajustar su tiempo a los compases y a los ritmos de la dominación, y particularmente a los ritmos del trabajo y del empleo, cuyas aceleraciones, desaceleraciones o paradas son fijadas por la lógica de la explotación. En mi libro La noche de los proletarios había estudiado la manera en la cual ciertos trabajadores en el siglo XIX habían inventado la figura política del obrero, retomando para sí esta temporalidad rota que les imponían las aceleraciones y desaceleraciones del trabajo. En vez de vivir los tiempos muertos del desempleo o del subempleo como coerción negativa que sus maestros imponían, podían vivirlos como modos de romper la antigua separación entre la temporalidad de los hombres de ocio y la temporalidad de los hombres mecánicos. Era de alguna manera una respuesta al mito platónico que vinculaba la partición de las capacidades a la coerción temporal de trabajo que no puede esperar. Ya que el trabajo se hacía esperar, era posible cuestionar la articulación misma entre el reparto de los tiempos y el de las capacidades. Estos tiempos muertos, era posible a los obreros subvertirlos, hacer de ellos el modo de entrar en el universo del ocio en el sentido fuerte de la palabra. El ocio no era el tiempo del descanso después del trabajo, era el tiempo de los hombres libres, de los hombres librados del yugo de la necesidad, en oposición justamente con los simples tiempos de descanso que ritman el trabajo. Retomando a su cuenta este ocio que les estaba estructuralmente prohibido, eso significaba para estos obreros vivir en varios tiempos a la vez, en varios mundos de experiencia a la vez. Esta redistribución de los tiempos significaba al mismo tiempo una redistribución de las aptitudes e inaptitudes vinculadas al hecho de tener o no tiempo. Y esta redistribución crea una brecha en la lógica del consenso al separar sus aptitudes de su destino normal. El punto no descansa solamente en el hecho de que podían usar este tiempo ganado sobre el descanso para leer, escribir, reunirse, sino que era el tiempo mismo del trabajo explotado que se encontraba desdoblado. Dar sus brazos a la explotación podía ser una manera de robarse robarle su cerebro. Emplear sus capacidades para las tareas que mandaba podía ser una manera de ejercerlas para otros usos. Eso es lo que significaba la palabra emancipación, el modo de romper la relación entre cierta manera de hacer y cierta manera de ser, de reconfigurar el tiempo y el espacio de la servidumbre para trazar en él itinerarios y agendas de liberación. Esta experiencia de vivir en varios tiempos a la vez fue más o menos borrada por la concepción marxista de la necesidad histórica
de la estrategia de los fines y los medios y de la educación de los trabajadores por la escuela de la fábrica. Pero me parece que las formas contemporáneas del trabajo la vuelven a poner en el corazón mismo del trabajo cuando impone de nuevo masivamente la experiencia de un tiempo agujereado, pasaje incesante entre empleo y desempleo, desarrollo del trabajo parcial y de todas las formas de intermitencia, multiplicación también de quienes pertenecen al mismo tiempo al trabajo asalariado y al trabajo de la educación. Multiplicación también de quienes se formaron para un trabajo y hacen otro totalmente distinto, de los que trabajan en un mundo y viven en otro, etc. Esta experiencia generalizada de precariedad tal vez sea lo que en nuestros días vincula la experiencia del pequeño vendedor de calles tunecino, cuya muerte fue el punto de partida de la revolución tunecina, y la experiencia de los diplomados sin trabajo correspondiente a sus diplomas que trabajaron numerosamente en las calles de Madrid o Lisboa. De hecho, esta experiencia de precariedad vuelve a poner al orden del día las experiencias de transformación de los tiempos muertos del trabajo en formas de reapropiación del tiempo y de separación entre actitudes y sus destinos. Vuelve a poner al orden del día la concientización de una comunidad entre experiencias aparentemente muy alejadas y el ejercicio de una capacidad que ya no está vinculada a la ocupación de un puesto específico en el proceso económico y social, sino que es una capacidad de cualquiera. Más que buscar hoy, otra vez, a volver a encontrar una figura histórica de liberación producida por la evolución del capitalismo, como el trabajador cognitario del pensamiento postoperaísta, me parece que hay que estar atentos a la multiplicidad de líneas de subjetivación que se forman en los intervalos del consenso y que vuelven a poner al orden del día la idea aparentemente obsoleta de emancipación. Con ello, los intervalos tienen que ver con la otra forma de intervención sobre el tiempo de la cual hablaba, que son las interrupciones. Pueden ser momentos en los cuales alguna de las máquinas sociales que estructuran el tiempo social paran o entran en disidencia. Puede pasar con los trenes o los colectivos. Puede pasar con una escuela o otra institución. Pero también puede ser estos momentos en los cuales muchedumbres ocupan las calles para oponer sus propias agendas a las agendas del Estado y a las aceleraciones y desaceleraciones impuestas por la lógica capitalista. Es un aspecto importante de los movimientos recientes de la primavera árabe a los indignados o a Occupy Wall Street. Un choque de las temporalidades y un cuestionamiento de las tres formas de temporalidades policiales que distinguen. Por un lado, estos movimientos impusieron un tiempo de la presencia directa del pueblo al tiempo de las consultas populares construido por el Estado. En Túnez y en Egipcio afirmaron esta presencia como incompatible con el tiempo del poder. En España, la ocupación de la Plaza del Sol hizo evidente la oposición entre la temporalidad del proceso electoral y la temporalidad de la democracia real. Este choque de las temporalidades implica también una manera de interrumpir el tiempo de los medios dominantes. Subrayamos el rol de los medios sociales en estos movimientos. Si pudieron mandar tanta gente a las calles, es también porque provocaron un cortocircuito en el tiempo de los medios dominantes que hace sin cesar sentir a la gente su incapacidad, reproduciendo sin cesar la distancia entre los acontecimientos y su sentido. No es una cuestión de más o menos velocidad, es una cuestión de distribución de las capacidades incorporadas en los ritmos del tiempo. Esta redistribución forma parte del proceso
que forma un nuevo pueblo encarnando una capacidad de cualquiera. Hemos notado la heterogeneidad de las muchedumbres juntadas en la Plaza Tahrir o en la Puerta del Sol, es decir, la imposibilidad de reconocer en ellas una reunión de grupos sociales o militantes específicos. Pero también hemos notado el rol que jugaba, entre otros en Portugal y en España, por estos diplomados a quienes los discursos oficiales prometían brillantes carreras de ejecutivos, pero a quienes la realidad del sistema solo ofreció desempleo, tiempo parcial o empleo sin ninguna relación con su calificación. Aquí la lógica política viene a cuestionar este tercer aspecto de la gestión policial del tiempo, que es la lógica de la convergencia imaginaria entre el tiempo del proceso económico global y el tiempo vivido de los individuos. Al denunciar la mentira de la convergencia de las políticas educativas con las reales posibilidades de empleo, estos diplomados sin empleo ilustran también la manera que tienen los ritmos contemporáneos de empleo y desempleo de producir intervalos con los cuales las capacidades supuestamente destinadas al mercado del trabajo se encuentran desviadas hacia otros usos, hacia la construcción de otro tiempo en los agujeros del tiempo dominante. A este punto, el tiempo de los intervalos se puede transformar en tiempo de estas interrupciones. Por supuesto, ya conocemos la crítica clásica para con estas interrupciones. Esta crítica dice que son solo momentos efímeros después de los cuales el orden retoma su curso normal. Opone entonces a ello el largo trabajo de la organización a los divagues de la espontaneidad. Pero haciendo eso, no hace más que confirmar la visión dominante según la cual la política es un asunto de especialistas, de gente que ve a lo lejos y al contrario, oponiéndose a los que están atrapados en el instante. La historia nos enseña a la inversa de qué modo mundos nuevos nacieron de algunas jornadas en las cuales el curso normal del tiempo fue suspendido, donde la distribución normal de lo posible y lo imposible vaciló un momento. No es solo un instante efímero, es también un momentum. Un momento que entra en la balanza, que no cambia simplemente las relaciones de fuerza, sino la configuración misma de lo que es imperceptible y pensable, la configuración de lo que es posible. La crítica de lo efímero, en nombre de largo plazo, tiende de hecho a rebajar el tiempo de la política al tiempo de la policía. La política existe como forma de expansión de estos momentos que creen un tiempo heterogéneo al tiempo de la dominación. Un tiempo en el cual el reparto de policial de los tiempos y de las capacidades está roto. La cuestión es hacer durar este efímero en su lógica propia, dar a este efímero sus formas de desarrollo temporal. Es cierto que un movimiento político democrático hoy no se puede reducir a la ocupación simbólica de un espacio desviado de su función normal. Tiene también que desviar el tiempo, es decir, rechazar la repartición de los tiempos que se encarna en las formas normales del sistema representativo, educativo, mediático u otro. Su vocación es de crear su propio tiempo, es decir, modos de discusiones y de decisión, formas de circulación del saber y de la información, modos de vida y de trabajo que sean autónomos para con el tiempo dominante. Algo un poco semejante existió en el pasado cuando los movimientos obreros de algunos países habían logrado, entre fin del siglo XIX y los años 30, dar lugar a todo un sistema de instituciones alternativas que eran a la vez instrumentos de lucha y formas de vida, yendo de la cooperativa obrera a la universidad popular. No digo que tengamos o que podamos hoy retomar este modelo, pero me parece que esta constitución de un tiempo autónomo frente a las agendas de la dominación es un desafío de nuestro presente y estoy contento de haber podido hablarlo
esta noche en una institución que justamente intenta inspirarse de la emancipación. Muchas gracias. ¿Se escucha ahora? Sí, perdona, dale de nuevo. Para mí, como lector de la obra de Rancière, sí, para mí un libro capital es La lección de Althusser. La lección de Althusser. Queda saber si para él es igual. Para mí, a partir de ahí hay un nuevo recorrido en su pensamiento. ¿Y qué implicó esa ruptura para su recorrido de pensamiento? Para mí la lección de Althusser quiso decir la ruptura con la posición del sabio, porque nosotros, en tanto jóvenes realmente ignorantes, éramos también sabios, porque Althusser nos había dado la tarea de explicar a la gente qué era la filosofía escondida en el Capital. No conocíamos nada, pero teníamos que decirlo. Bueno, quiero decir que lo hice en su momento y después me di cuenta que esta postura del sabio totalmente extravagante, porque además después hubo 68, el sentimiento de que justamente la gente que había desencadenado esta revuelta general eran justamente estudiantes hundidos en la ideología que criticaba Althusser. Entonces creo que forzosamente fue un momento en el cual tuve esta reflexión sobre la distancia entre las predicciones de la ciencia y la realidad de los movimientos subversivos, y al mismo tiempo esta reflexión sobre la postura de sabio que habíamos ejercido, es decir, precisamente la lógica que me había llevado varios tiempos después a escribir El maestro ignorante, porque entre tiempo había conocido a Jacotot, había empezado con esta experiencia de ser un ignorante sabio o un sabio ignorante. Gracias. Sí. Yo quería preguntar algo relacionado con la manera en que vos trabajás la problemática de la percepción, o la percepción, digamos, como momento que puede ser dividido o en un ordenamiento de la policía o sea, como reparto, digamos, de las partes asignadas previamente en el orden social, o como por otro lado, una irrupción en algún momento en la que a partir de la igualación de las inteligencias se puede emancipar esa percepción para conseguir, bueno, hoy lo describiste como otro tiempo, en otro momento también como conseguir esa parte suplementaria genérica que está negada de antemano. Y hay, digamos, bueno, un contemporáneo tuyo que lo trabaja de una manera cercana, no igual, pero cercana, que es Badiou, que bueno, en su noción de acontecimiento plantea que justamente las partes, estas partes que están ya asignadas en el orden social desconocen el vacío que las ronda y que puede en algún momento, digamos, del acontecimiento ser percibidas, pero necesitan la sujeción de un sujeto. Y la pregunta es, o más que la sujeción, digamos, la decisión de un sujeto para que esta genericidad sea fijada. La pregunta es si tu, digamos, noción de emancipación intelectual no estaría, digamos, en una especie, digamos, en un momento anterior a esta decisión del sujeto, como en un momento previo o más inmanente, digamos, al propio funcionamiento del orden social, y podría ser más vinculada a la noción de unir revolucionario que plantea Deleuze.
Bueno, creo que es cierto que lo que me puede distinguir del pensamiento y del trabajo de Badiou es que efectivamente Badiou, digamos, formaliza el acontecimiento como una irrupción y al mismo tiempo como una irrupción que de algún modo está declarada por un sujeto. Está toda esta dialéctica del acontecimiento y de la fidelidad al acontecimiento que crea retrospectivamente el acontecimiento en Badiou, toda esta matriz lógica del vacío que está en el corazón del pensamiento de Badiou. Yo efectivamente puedo decir que por un lado me sitúo más acá, porque lo que me interesa es la transformación de un campo perceptivo, porque la idea es que la dominación o la sujeción y la emancipación son primero pequeñas modificaciones insignificantes del paisaje. Es por eso que muchas veces comenté este texto del carpintero Goni, que describe este momento en el cual el obrero a su tarea trabajando mira por la ventana y se transforma en un dueño imaginario de la perspectiva del ambiente y cambia efectivamente, se cambia a sí mismo cambiando el ambiente y las relaciones entre sus brazos y su mirada. Creo que efectivamente es algo muy importante en mí, que a la vez aprendí un poco de Foucault, más que de Deleuze al comienzo, y también que aprendí de la literatura, del cine. Pero bueno, no quiere decir que me sitúe a un nivel anterior. Ocuparía de algún modo el momento anti-Badiou. Ante-Badiou, perdón. Creo que, mejor dicho, implica una visión distinta de la visión del acontecimiento. Estoy más atento a la reconstrucción, que podríamos decir lenta y tal vez imperceptible, del campo de la percepción, de lo que se percibe, de lo que podemos decir de esto, de lo que podemos pensar de esto. Entonces, para mí, pienso mucho más en términos de alteración de la distribución de lo sensible que en términos de acontecimiento. Porque siempre para mí hay un lado rayo en lo de Badiou, un poco San Pablo que cae de su caballo. Entonces intento pensar modificaciones mucho más imperceptibles, pero que a la vez cambian materialmente el mundo en el cual la gente vive, sin que sea necesaria una proclamación oficial de que el acontecimiento ha llegado.